Bendiciones y saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comparto con ustedes la segunda parte de Viene mucha más restauración. Voy a compartir con ustedes una hermosa historia que sucedió en el Antiguo Testamento. Esta es una historia del tiempo de Eliseo. Eliseo es una representación de la gracia, una representación de Jesucristo. Elías es una representación del Antiguo Testamento y es por eso que la vasta mayoría de sus milagros son de hecho juicio, ¿correcto? Con algunos pocos milagros de gracia, pero básicamente de juicio. El principal, por supuesto, fue llamar a la hambruna sobre Israel a causa de su idolatría. Muy bien, pero su sucesor, Eliseo, tenía una doble porción. Él hizo el doble de milagros de, Eliseo, de Elías, y su nombre, Eliseo, tiene el nombre de Jesús al final, Yeshua, que significa mi Dios salva. Jesús es Yeshua, Yahweh salva, el nombre del pacto de Dios, pero el Eliseo es de Elohim, Dios el creador salva. Elías es mi Dios es Yahweh, pero aquí Dios llega a ser personal y viene a salvar. Y es por eso que todos los milagros que hizo, excepto uno, los milagros de Eliseo son todos milagros de gracia. Así que vamos a seguir esta historia, Segunda Reyes, capítulo 8. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. Es justo como ahora mismo estamos en medio de una hambre. Hay un montón de eh, trastornos financieros por todo el mundo, mucha inestabilidad financiera. Les he dicho antes cuando estaba conduciendo, yo estaba conduciendo mi auto y en las noticias estaban diciendo, queremos compartir con ustedes la- que hay crisis en el mercado financiero. Y yo dije, oh, Cristo está haciendo un juego de palabras en inglés. Sí, no tienes que preocuparte. En todo, Él tiene la preeminencia. Para aquellos que no entienden, es de hecho crisis lo que fue dicho, pero para el oído ungido fue Cristo está. Así que cuando escuchas crisis, no te preocupes. Él está, el gran yo soy está contigo. Entonces Eliseo dijo, ve a donde puedas. A aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. ¿Recuerdan a esta mujer? De hecho, ella había construido un pequeño lugar. Le había dicho a su esposo, este hombre que pasa continuamente es un hombre de Dios, ¿por qué no construimos una pequeña habitación para él? Y lo hicieron así, hicieron este pequeño cuarto. Y saben que por cierto acaban de descubrir este cuarto de liceo en Israel y yo tomé fotos mías de tendido en su cama. Bueno, no en su cama precisamente, sino donde el lugar en el suelo donde estuvo su cama. Hay ahí la forma de una cama, ¿verdad, Lawrence? Y pueden ver a Lawrence asintiendo con su cabeza. Nosotros estuvimos ahí, los pastores estuvieron ahí, recién descubierta. Recién descubierta, así que la última vez que estuve ahí lo acababan de descubrir, pero la habían cubierto a causa de la contaminación y que los pájaros podrían hacer hoyos ahí, así que la cubrieron, pero la abrieron y me invitaron para tener la oportunidad de entrar a su habitación. Alabado sea Dios. Yo sentí la unción, aleluya. Si Eliseo le pidió a Elías una doble porción, ahí mismo yo oré, Dios mío, dame una doble porción. Amén. Aleluya. Entonces,
La mujer no tenía hijo y su esposo era bastante mayor en aquel tiempo. Así que Giesi, el siervo de Eliseo, dijo, él estaba diciendo, Eliseo, esta mujer ha cuidado tanto de nosotros, nos ha dado un lugar donde quedarnos y todo esto, ha provisto para nosotros, ¿qué haremos por ella? Y Giesi dijo, ella no tiene hijo. Y Eliseo la llamó y ella estaba en la entrada, en la puerta, le dijo, por estas fechas, el siguiente año vas a abrazar un hijo. Amén. Recientemente una mujer trajo un bebé y el testimonio que ella me dijo es, este es el bebé que usted me dijo, por este tiempo, el siguiente año vas a tener un bebé, cuando no podía tener bebés. Yo hablé casi esa misma palabra que Eliseo le dio a esta mujer. Por este tiempo, el siguiente año vas a abrazar un bebé. Y al siguiente año ella estaba abrazando a este bebé. El, este niño en las escrituras creció y, y estaba con la madre y el padre y le dio un derrame cerebral. Yo creo que fue un derrame cerebral. La Biblia no lo dice porque de pronto agarró su cabeza y cayó. La madre lo abrazó, lo tomó en sus brazos y él murió. Y ustedes conocen la historia, Dios usó a Eliseo para resucitar a este muchacho, a este niño. Vamos a seguir esta historia. Así que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete a tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. ¿Cuánto tiempo iba a ser? 7 años. ¿Se han fijado que hay 7 ciclos de hambre o de hambruna, 7 ciclos de abundancia? ¿Qué es lo que está diciendo Pastor Prince? Vamos a seguir, vamos a continuar. Así que la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y seguimos. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió. Ahora al final, está al final de los 7 años. La mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Por qué? Porque invasores habían llegado a su tierra. Ella había dejado su casa, ¿correcto? Había dejado su casa vacante y su tierra, así que otras personas la ocuparon y tomaron su casa, su tierra. Así que esta mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey, en aquel momento al rey, por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi. En el mismo momento, el rey estaba hablando con el siervo de Eliseo. Y el rey le estaba diciendo a este siervo de Eliseo, a Giesi, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Por supuesto que hay muchas cosas que Eliseo hizo, pero cuando él llegó a esta parte en que Eliseo resucitó al hijo de esta señora, de esta mujer de los muertos, ¿qué cree que pasó? Siguiente versículo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he- como Eliseo había hecho esto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, ahí estaba esta mujer. Esto me recuerda de una iglesia que yo conozco cuyo tema este año es, no Kairos, deben decir lo completo. Tiempo correcto, momento correcto, el año Kairos, el momento correcto y lugar correcto. Vamos a ver, de la palabra de Dios. Dios, de hecho, me dijo para que les dijera a todos ustedes que hay restauración que está llegando. Porque con este momento correcto y lugar correcto vamos a ver qué es lo que ocurrió. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir.
vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y ocurrió que era el tiempo, el kairos, dectos, el momento para esta mujer. Muy bien. Y preguntando el rey a la mujer, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. No están agarrando toda la idea. Antes de que griten, escuchen. ¿Qué es lo que le dio? No solamente le restauró lo que ella había perdido, sino mucho más. Restauró todo lo que era suyo y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Cada beneficio que ocurrió a causa de esa tierra, asegúrense que ella lo tenga. Así que el que le restaurara su casa y la tierra era una cosa y era una, muy buena restauración ya, pero le restauró todo el fruto, todos los beneficios de lo que había perdido. 7 años, amigos, 7 años de toda esta ganancia financiera le fueron devueltos. Entonces, Dios está diciendo que cuando Él restaura, y nosotros hemos enseñado esto, si están escuchando, han escuchado que Dios siempre restaura mucho más. Tú perdiste un ser amado, perdiste un objeto, perdiste dinero, perdiste una relación, lo que sea que hayas perdido. Tú perdiste esta sensación, ese sentir de estar cerca de Dios, especialmente que tú has estado anhelando todo este tiempo. Yo recuerdo cuando era joven, yo adoraba al Señor y yo sentía esa cercanía con Dios y yo no sé por qué yo no siento igual. ¿Sabes qué? Especialmente esa parte de tu vida, Dios va a restaurarla. Espera mucho más. Así que no tienes que mirar hacia atrás a tus años de juventud. Ya hay un versículo en la Biblia que dice en Eclesiastés que aquellos que dicen que los mejores días están en el pasado no son sabios. Hay un versículo en Eclesiastés que aquellos que dicen que los buenos años están en el pasado no son sabios. Y yo mismo soy culpable de esta mentalidad muchas veces. Yo pienso que pienso cosas del pasado, yo pienso de aquellos buenos días, de aquellos buenos años y pienso un montón de cosas en el pasado. Pienso acerca de esos avivamientos que hubo en el pasado, acerca de ese hombre de Dios que hubo en el pasado. Y Dios me dio este versículo, de hecho para mí, no para ustedes. Ustedes viven siempre en el presente y viendo hacia el frente, pero esto es para mí. Esto vino como una revelación. Decir que los días que han pasado son mejores, eso no es sabio. Abre tus ojos para lo que Dios está haciendo hoy. Él no ha perdido la fórmula para hacer el maná. Él todavía puede proveer para ti cada día. Él no ha olvidado cómo abrir un camino donde parece que no hay camino. Y 3 millones de personas pasaron en tierra seca. Él no ha olvidado cómo traer carne para que comas cada tarde. Él no ha olvidado ser, tener compasión. De hecho, David alguna vez dijo, el Señor se ha olvidado de tener compasión o de ser compasivo. Eso le ocurre al humano, a la naturaleza humana. Pero no, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que en medio de la hambruna, Él quiere que sepas una cosa, no solamente Él va a proveer para ti, sino que Dios va a suplir con mucho más de sobra. Esta mujer fue restaurada con un 120%. Ahora, la razón por la que decimos 120% es a causa de la enseñanza. A causa de esta enseñanza, hay 5 ofrendas en el libro de Levíticos. La primera es la ofrenda quemada, holocausto, la ofrenda de grano, después tenemos
la ofrenda de paz, después la ofrenda por el pecado y después tenemos una ofrenda que se llama por la transgresión o la culpa. Muy bien. Entonces, en la ofrenda por la culpa, digamos que has robado a alguien. Por ejemplo, tu pecado es que le has robado a alguien y más tarde tú te das cuenta que has pecado y todo eso y tú quieres estar bien con Dios en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, ellos traían un carnero y el carnero es una representación de Jesús, un cordero macho, es un carnero, es una representación de Jesús sin mancha, sin culpa. Lo traían al sacerdote, pero si habían robado de alguien, no era solamente el cordero el que tenía que pagar por su pecado. Él tenía que hacer una compensación, él tenía que hacer una restauración, una reparación. Así es como las leyes ocurren, las demandas o leyes ocurren en esos valores judeocristianos que construyen la base de la legalidad, enseñado en todos los países civilizados del mundo. Están basados en el principio de Levíticos. La moralidad está basada en los 10 mandamientos, ¿correcto? Amén. Por supuesto, la verdadera moralidad viene del corazón y esa está basada en la gracia. Pero esto gobierna al mundo exteriormente, gobierna al mundo y si el mundo habita por esto o se guía por esto incluso exteriormente, va a prosperar. Amén. Así que aquí vamos a los principios de esto. Les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a mostrar en Levítico 6. Si él ha pecado y se ha dado cuenta de su culpa y quiere restituir lo que tomó robado o lo que tomó con opresión o el depósito que le fue encomendado o lo perdido que encontró. Y si te preguntas por qué Dios escribió todas estas cosas para ti, para llenar más espacio, para hacer la Biblia más gruesa, no. Cada escritura es respirada de Dios. ¿Y esto nos habla a nosotros hoy? Sí. Si tenemos ojos para ver y oídos para oír. Así que definitivamente se está refiriendo a todos nosotros que hemos pecado, con todo pecado, o cualquier cosa sobre la cual juró en falso. Así que cubre cada pecado en esta categoría aquí. Lo restituirá en su totalidad y le añadirá un quinto. Entonces, va a restituir en su totalidad y va a dar un quinto. ¿Cuánto es un quinto? Un 20%. Así que en su totalidad es el 100%, tú debes restituir el 100% y después debes añadir un 20% como una reparación. Y esto está basado en, en, en la legalidad. Es por eso que cuando alguien hace mal y hay una compensación, no solamente compensa con no solamente se compensa con la cantidad que se ha perdido. La persona tiene que pagar el daño. Los daños. ¿Ok? ¿Correcto? Ahora no se, se pongan locos. Pastor Prince, usted es tan gracioso. Y dice, restaurará en su totalidad y le dará un quinto y se lo dará a aquel quien pertenece el día, a quien pertenece el día que se dé cuenta de su culpa. Y traerá al sacerdote en compensación al Señor un carnero del rebaño sin defecto, y esto se refiere a Jesús. Por supuesto, todos los pecados han sido perdonados a través de la sangre de Jesús. Eso significa que hoy haces reparación y esto es algo difícil. Algunas veces tú quieres hacer esta restauración, pero la persona ya ha fallecido. Quizás el lugar ya no existe más. Así que la cosa es esta, como el ladrón en la cruz. Él es un ladrón y él le dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. ¿Recuerdan eso? Él era salvo. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? Tú estarás hoy conmigo en el paraíso. Jesús no dijo, ¿sabes lo que la Biblia dice, correcto? Ve y haz tu reparación.
Él no le dijo, baja y haz la reparación, da el 120% y el ladrón le contestaría, me gustaría, pero estoy como atorado. Solo debes saber esto. Así que, ¿por qué fue esto escrito? En una forma, Dios esconde retratos de su Hijo. ¿Saben quién es aquel que hace la reparación hoy? Jesús. Jesús. Pero Pastor Prince, Jesús jamás pecó. Correcto. Estás en lo correcto. Él nunca pecó, pero él tomó el lugar de la persona como si él hubiera pecado. Esto es a ustedes y yo y a mí. En la cruz, en Dios hizo a aquel que no conoció pecado. Y este es el último versículo que mi hijo está memorizando. En la noche le digo, 2 Corintios 5:21, y él va a decir, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No me interesa si él lo memoriza como un periquito. Un día ese versículo va a hablarle. Solo ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. Amén. Es un gran versículo para memorizar. Dios hizo a Jesús, quien no conoció pecado, pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Así que él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar como si él fuera la persona que hubiera mentido, que hubiera extorsionado, que hubiera robado, que hubiera jurado falsamente o lo que sea que fuera. Esa parte del pecado. Y yo tomo el lugar como si fuera el más perfecto hombre, Jesús, sin pecado, perfecto, correcto. Ese intercambio divino tomó lugar. Así que, ¿quién es aquel que se hizo responsable por mis pecados? Jesús. Por tanto, el responsable por esos pecados es aquel que tiene que hacer la reparación. Hay un versículo en la Biblia que dice esto en Salmos 69, dice, aquellos que me odiaban sin causa, y este es un salmo mesiánico y les voy a mostrar por qué, aquellos que me odiaban sin causa. Es un versículo largo y que termina entonces diciendo, entonces restauraré aquello que no robé. Ahora, ¿por qué digo que este es un versículo o una sección mesiánica? Pastor Prince, ¿cómo puede decir que Jesús dijo, entonces restauré aquello que no robé? Él no lo había robado, pero él lo restauró. ¿Lo comprende? Entonces viene la pregunta, ¿por qué usted dice que eso se refiere a Jesús? Quizás David está hablando del mismo. Buena pregunta. Es por eso que cité la primera parte. Me odiaron sin causa, este versículo. Y les voy a decir, esto es un versículo mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús citó este versículo en el aposento alto, refiriéndose a sí mismo. En el aposento alto él dijo, van a matar a algunos de ustedes, los van a perseguir porque me odiaron. Esto es lo que él dijo en el aposento alto. En Juan 15:25 está hablando Jesús, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Él está citando ¿qué? El Salmo 69. Y si él citó esto, entonces él también dijo, entonces restauré aquello que no robé. ¿Lo comprenden? En otras palabras, Jesús llegó a ser aquel en la cruz en devolverte aquello que habías perdido. Y no solamente lo que habías perdido en la mentalidad de los humanos, del hombre hoy, ellos no pueden ir más allá de la reparación en términos de restaurar algo, devolver algo, como restaurar un juego de sofás. Bueno, en estos días nadie restaura una televisión, simplemente compra una nueva, pero puedes restaurar partes de tu automóvil. Lo que sea que restaures, tú, que tú reparas, no, de hecho no es tan bueno como el original. ¿Estoy en lo correcto? Así que muchas veces es mejor comprar algo original. ¿Saben lo que estoy diciendo? Porque sabes que que se va a romper otra vez. Pero cuando Dios restaura, cuando Dios repara, es siempre más grande en cantidad o o calidad. David perdió un hijo y el siguiente hijo de esta misma mujer, de Betsabé, fue un hijo de mejor calidad 7 veces, Salomón.
Amén. Entre todos sus hijos, Dios lo escogió a él para suceder a su padre. Si has perdido a un ser amado, si perdiste a tu esposo, no significa que Dios te va a dar 7 esposos. Que sea así, Pastor Prince. No, 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 no podrías manejar eso. Pero Dios va a darte un esposo que vale por 7 esposos. Sí, cuando él juega juegos y se quita la camiseta, vas a ver 7 bloques, 7 bloques. Amén. Como yo, cuando me quito mi camiseta o lo que sea, mi hijo ha aprendido a decir, eh, tabla de lavar, sigue confesándolo, hijo, sigue confesándolo, alabado sea el Señor. Cada vez tenemos este juego, él dice, tabla de lavar, y amo escuchar eso. Amén. Pastor, ¿usted le está enseñando a mentir? No, la Biblia dice que llames a las cosas que no son como si fuesen. Es la naturaleza de Dios. Dios vio la oscuridad y Dios no dijo, ay, qué oscuro está. No, Dios dijo luz. Ya, Él está llamando. Y lo estoy viendo ocurrir, ¿saben? Realmente estoy viendo que está ocurriendo. Yo derramo agua y se va por 2 caminos, por 4 caminos. Él está celoso porque él ha trabajado duro por eso. Y esto es por gracia. Entonces, este versículo es citado de Salmo 69, así que Jesús restauró aquello que no había robado. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Escuchen, la cruz misma nos regresó. Miren el Salmo 5, no, no, perdón, Romanos 5. Acabamos de leer esto y dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Y el versículo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la iglesia ni siquiera ha tocado el mucho más. La iglesia ni siquiera ha tocado el mucho más. Miren, esta mujer no solamente obtuvo de vuelta su casa y su tierra, quizá si alguien se quedó en tu casa 7 años después de eso, imagínate qué calidad tendría tu casa. Pero ahora ella tiene el dinero de 7 años de ganancias para hacer todas las reparaciones y las ganancias que ella necesita y con un montón de sobra. Amén. No simplemente aman a Dios. Entonces aquí encuentran 5 veces en un capítulo en Romanos 5. Romanos 5, el número de gracia. Romanos 5. 5 veces es mencionado el mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Lo que Jesús hizo es mucho más y la iglesia difícilmente ha tocado esto. Miren esto, mucho más habiendo sido justificados por su sangre. ¿Ustedes han sido justificados por su sangre? Grítenlo. Sí. Bueno, si lo han sido, escuchen, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso te dice directamente que no vamos a pasar por la gran tribulación. Habrá 7 años que son conocidos como la ira, el día de la ira de Dios. Es por eso que el rapto debe ocurrir antes de la tribulación. Mm. Buenas nuevas, buenas nuevas. La Biblia le llama a esto nuestra bendita esperanza. Decir que vamos a atravesar por eso, entonces, ¿dónde está nuestra bendita esperanza? Pero decir que no vamos a atravesar a través de eso, sí, eso es una bendita esperanza. Amén. Pero estamos experimentando esos dolores de parto. Y todo esto es solamente el comienzo. Imagínense si esta cosa realmente verdadera ocurre en la tierra, esto va a ser terrible. Y la Biblia dice que la tribulación va a ser de tal forma
que no se ha visto nada igual desde el principio del mundo hasta el final. Tú no vas a estar aquí. Es por eso que la Biblia dice que, que Jesús al final de estos 7 años, Él va a regresar, pero Él va a regresar con sus santos. Nosotros vamos a estar ahí. Alabado sea el Señor. Amén. Así que aquí está diciendo que nosotros vamos a ser salvos. Dice, mucho más seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que cada día nosotros ya somos salvos, ¿verdad? Este versículo dice, habiendo sido reconciliados, ¿correcto? Esto significa que habiendo sido reconciliados significa que ya somos salvos. Así que el siguiente salvos no puede referirse al salvo que tenemos cuando experimentamos ser renacidos, ser salvos de la destrucción y el daño eterno. Nosotros somos salvos para siempre. No se refiere a eso, se refiere a ser salvos por su vida. Mucho más vamos a ser salvos por su vida. Tenemos un extra ahora. Eso significa que diariamente su vida está fluyendo de nosotros. Él te está salvando de tus hábitos inmundos, te está salvando de tus malas respuestas, te está salvando incluso corporalmente, te está salvando de depresión, de sentimientos de aislamiento, de abandono. Te está salvando de todo esto, mostrándote su amor por ti cada día. Él te hace saber que te ama. Tú eres amado. Amén. Y también tu cuerpo te salva. Eso, tú debes creer eso. Tu vida te salva. Su vida te salva corporalmente. Si tú dices, ay, estos días, qué horribles. Probablemente le estamos diciendo a un amigo quejándonos todo el tiempo. O olvidas, ay, yo me estoy poniendo, mira lo que sale de tu boca. Así que la Biblia dice que Dios habla así, que Dios llama las cosas que no son en existencia todavía, no están en existencia como si estuvieran en existencia y después llegan a ser. ¿Han notado que Jesús nunca confesó la situación presente? Hasta que sus discípulos se ponían muy densos, él lo hacía. Él dijo, Lázaro duerme y voy a despertarlo. Y él ya había muerto. Lázaro ya había muerto. Uno de ellos dijo, si está durmiendo, que lo dejen dormir. Perezoso, no quería ir. Y él dijo, Lázaro está muerto, ¿correcto? Jesús le dijo al hombre cuya mano estaba seca, que no había estado trabajando con esa mano derecha. Lucas, que era médico, nos dijo que era su mano derecha. Y Jesús le dijo, extiende tu mano, no le dices a una persona que tiene su mano seca que extienda su mano, a menos que llames a las cosas que no son en el presente como si fueran, y serán, van a llegar a ser en el futuro. Amén. Jesús le dijo al hombre que estaba impedido de sus pies por 38 años, ponte derecho sobre tus pies, y el hombre se paró. Tú no le dices eso a alguien a menos que veas las cosas que él no ve. Tú vas a ver todo el suministro sobre él, tú ves al reino de Dios viniendo, tú ves toda la provisión alrededor de él, tú ves la salud y completitud abundando en él. Entonces llámala. Así que entonces tenemos el reino de Dios ya aquí. En el espíritu lo tenemos y lo que estamos haciendo cuando llamamos a las cosas no es que estamos tratando de crear algo que no está ahí. De hecho, lo que estamos haciendo es traer las cosas que están en el reino espiritual a lo físico, a lo material. Me siguen de cerca. Una vez que saben esto, no vas a estar solo más, porque a donde sea que vayas, tú vas a ver ángeles alrededor de ti. No hables con ellos, habla con Jesús. Muy bien, si tú hablas con ellos van a irse. Tú hablas con Jesús y vas a ver a Jesús lo mejor que todo, lo mejor de todo, todo el tiempo contigo.
Vas a ver la provisión en medio del natural, aunque haya carencia. Cuando a Jesús le trajeron 5 panes y 2 peces, le dieron a Jesús, ¿qué es lo que tenemos? 5 panes y 2 peces, solamente 5 panes y 2 peces. Y estábamos hablando de alimentar 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños, probablemente 10,000. Y él preguntó, ¿cuántos panes tienen? 5 panes y 2 peces. Ay, tan poquito. Eso hubiera sido una respuesta de un singapurense. Otra respuesta. ¿Quién piensas que soy? ¿Alguien con quien, de quien burlarse? Soy tu jefe, ¿sabes? También una respuesta singapurense. ¿Sabes qué? Él tomó esos 5 panes y si lees cuidadosamente en el griego, eran dos peces pequeños. Es un término diminutivo, dos pequeños peces, quizás como sardinas, dos pequeños peces, y él los levantó, los elevó. ¿Y qué hizo? Le dio gracias a Dios por eso poco, y lo poco llegó a ser mucho. Más tarde, cuando el Espíritu Santo habló acerca de la narrativa de Jesús multiplicando los panes y los peces, el Espíritu Santo puso esta palabra después de que el Señor hubo dado gracias. Quizás si tú das gracias en vez de quejarte de esa parte de tu cuerpo que te duele, quizás si das gracias por el resto de tu cuerpo que tiene salud, quién sabe, vas a multiplicar y a envolver y a abrumar a ese dolor. Dale gracias a Dios por lo que tienes y eso se va a multiplicar. El Señor no te pide aquello que no tienes. Tú puedes decir, ¿qué es esto entre tantos? Uno de ellos le dijo a Jesús, ¿qué son estos 5 panes? ¿Qué es esto entre tantos? Sus ojos era como que lo pequeño no sirve, pero saben, yo les he dicho que Dios usa las cosas pequeñas, las cosas débiles, insignificantes. Yo califico. Amén. ¿Me siguen de cerca? Ay, hombre, el tiempo está volando y yo tengo que concluir esto. Alabado sea Dios. Muy bien. Vamos a aproximándonos para cerrar. Entonces, Él no te va a pedir aquello que no tienes, Él te pide aquello que tienes. A Moisés, que era tartamudo, y él estaba cuidando del rebaño a un lado del monte Sinaí. Él vio esa zarza ardiente y Dios le habló por primera vez. Él cayó y estaba temblando. Después dijo, Señor, yo no puedo hablar. Yo soy un tartamudo, yo no soy elocuente. Y Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Dios nunca te va a pedir aquello que no tienes. Tú menosprecias las cosas pequeñas que tienes. Mi casa solamente tiene eso. Dios dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Escucha, con esa vara, Él alimentó y guió 3 millones de personas por 40 años en el desierto. Porque cuando Dios toma lo que tú le das, incluso pequeñas cosas, Dios pone su espíritu y su poder en ello. Una mujer cuyo esposo había fallecido y el hombre debía, el esposo debía muchísimo dinero y los acreedores habían venido para llevarse a sus hijos como esclavos porque el esposo no había pagado. Estos prestamistas de dinero habían venido por el dinero. Y ese es otro milagro de Eliseo, un milagro de gracia. Eliseo le dijo, ¿qué es qué es lo que tienes en casa? No, no era obvio que ellos tenían una gran pobreza, que no tenían nada. Tú puedes decir, no tengo nada, pero aún ahí hay algo. Estaba intentando ir hacia abajo, pero me acordé que no debo bajarme. Pastor, es que se va a ver más bajito. No, ellos están preocupados de que yo me caiga. No saben que algún día voy a caminar ahí y voy a regresar. Eso puede ocurrir. Muy bien.
porque yo siempre tengo problemas caminando correctamente. Esa es mi debilidad. En mi debilidad perfecciona su fuerza. No es por otra cosa. Ay, no me distraigan. Me estoy atrasando. Es su culpa. Así que Eliseo le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y ella dijo, yo solamente tengo un pequeño frasco de aceite. Y le dijo, ve a pedir prestados frascos, ve a pedir vasijas vacías, ¿correcto? No son difíciles de encontrar. Bueno, no importa. Si entendieron la broma. Encuentren vasijas vacías. Hicieron un montón de ruido. Las trajeron y les dijo, ahora comiencen a derramar, a llenar. Otra vez llamando las cosas que no son como si fuesen. Tú no vacías de un pequeño frasco de aceite, pero cuando empezaron a derramar, lo más que derramaban, 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 lo más que derramaban. Como Jesús cuando empezó a repartir esos pedazos de pan a sus discípulos, lo más que repartía, lo más que le era dado, y él siguió dando hasta que la gente dijo, basta, y después quedaron 12 cestas llenas de sobras. Amén. Después de eso, Eliseo preguntó, traigan más vasijas, y el hijo dijo, no hay más, ya solamente tenemos esta. Y el aceite cesó. El aceite no se detuvo porque no hubiera suficiente suministro en el cielo. El aceite se detuvo porque lo limitaron el suministro. La limitación es siempre de nuestro lado. En el lado de Dios no hay límites. Como la Biblia dice que limitaron al Santo de Israel. Y aún así, Eliseo dijo, vendan todas estas vasijas llenas de aceite, paguen su deuda, no solamente paguen su deuda, sino que vivan del resto. 120%. ¿Pueden ver esto? Esta mujer de la cual leímos, se le restauró todo lo que era suyo y su tierra y, y todo beneficio, toda ganancia, desde el día que se había ido hasta ahora. 7 años. ¿Me siguen? Él nunca te va a pedir lo que no tienes. Es siempre qué es lo que tienes. Ah, esto es que es solo esta pequeña cosa. Eso muestra que despreciamos las cosas pequeñas, pero no nos damos cuenta cómo Dios las puede usar. Como Dios dice, yo voy a usarte. Cuando Dios me dijo, voy a usarte para hablarle a muchos, yo sentí lástima por él. Yo me sentí mal por el Señor. Yo dije, Señor, yo soy tartamudo. Y el Señor dijo, voy a usar eso. Yo le dije, Señor, yo te entrego esto a ti. Si tú puedes usar esto, yo te lo entrego. Así que yo siempre recuerdo que hay una atadura de Jacob en esa área. Yo sé quién era. Y eso no significa que yo hoy dependa en mi habilidad o lo que sea. No lo hago. Antes de subir a predicar, yo siempre le pido al Señor, dame esa palabra rema. Yo oro por todos ustedes. Incluso orar en el fluir del Espíritu. Yo no sé que estas cosas van a ocurrir hasta el último momento. Yo no lo sé. Él me está guiando así para depender de Él. Porque algunas veces mi preparación es mi fuerza. Así que algunas veces Dios hace cosas como esas. Espero que entiendan un poco de los caminos de Dios, que no son como los caminos del hombre. Y yo oro porque eso les dé la certeza de lo que sea que hayas perdido en este año Kairos, del tiempo correcto y lugar correcto, que todo está regresando. Y no solamente regresando lo que has perdido en, en una forma reparada como el hombre lo haría, sino en la forma de Dios, digno de su gloria, digno de su omnipotencia. Cuando Dios lo hace, no es como el hombre.
va a ser grande, aleluya. Pero no esperes la forma de los hombres. Espera algunas veces, puede venir de lugares que menos lo esperas. Tú vas a un viaje, tú vas a una reunión y en el camino te encuentras a alguien. ¿Qué ocurre? Que esa mujer vino. Imagínense, esta mujer vino cuando el rey le estaba diciendo a Giezi, cuéntame más, dime qué es lo que Eliseo ha hecho. Y él debió decirle muchas historias al rey acerca de Eliseo, pero él estaba hablando esta historia de cómo Eliseo había levantado de los muertos al hijo de esta mujer, y él dice, oh, esa es la mujer, y eso te va a ocurrir a ti. Y es por eso que cuando estas cosas ocurren, es por eso que tenemos este tema del año. Dios nos da este tema del año al principio, porque cuando ocurre, sabes que fue Dios. Sin el tema del año, simplemente dirías, ay, tengo suerte. Es la cosa peor que puedes, la peor cosa que puedes decir. Suerte. Amigo, está volviendo hacia ti. Él va a proveer para ti. Yo ni siquiera les he enseñado Romanos 5, todo lo que saben, dice en el versículo 17, hay 5, muchos más. Y dice ahí si por el pecado de un hombre, por la ofensa de un hombre, el pecado de Adán, la gente muere y el pecado reinó, la muerte reinó, mucho más aquellos, todos ustedes que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿van a qué? A reinar en vida. Ese es el mucho más. Eso es lo que no ha sido predicado. Nosotros debemos estar felices de estar salvos, de ser reconciliados. En decir que somos salvos del mucho más, es decir, que somos salvos de la ira en el futuro. Ten esa certeza y por la carencia de esto, gente está sufriendo depresiones y miedos y toda clase de doctrinas locas están saliendo. O aquí en esta área, en vez de reinar en vida, estamos esperando que Jesús venga, solamente aguantando. No, amigo, reinar en vida significa reinar en vida, no debajo, sino en vida. ¿Qué es lo que un rey hace? Reinar. Es por eso que cuando hablas hay poder. Eso, por eso que dice que mucho más aquellos que reciben la abundancia de la gracia, este conjunto, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y es por eso que yo predico tanto en esto. ¿Por qué? Porque quiero que reinen en vida. Y lo harán en el nombre del Señor Jesucristo. Pero siempre recuerda, esto es a causa de lo que Jesús ha hecho. Y toda la gente dice, amén. Cada cabeza agachada y los ojos cerrados en este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu preciosa sangre, por tu preciosa gente. Quizás alguien está escuchando esto o alguien ha venido aquí y nunca ha recibido a Jesús. Padre, yo oro porque hagas que el corazón de esa persona responda a lo que nosotros creemos, que eres tú quien lo trajo aquí, que eres tú quien preparó su corazón. Así que si eres tú, amigo mío, solamente haz esta oración conmigo y Jesucristo va a venir a tu vida. Jesucristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz, va a venir en tu vida, va a venir en tu vida personalmente y tú vas a ser renacido. Y todo el mucho más va a ocurrir en tu vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan más que abundante. Así que eso es lo que quieres. Amigo, haz esta oración conmigo. Di, Padre Celestial, yo creo que tu Hijo, Jesucristo, es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por mis pecados y se hizo responsable por todos mis pecados. Y te doy gracias de que le levantaste de los muertos y que está vivo para ser mi buen pastor. Así que yo confieso ahora, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador.
Te doy gracias, Padre. Todos mis pecados ahora han sido llevados. Ahora soy un hijo de Dios, grandemente bendecido, altamente favorecido por Dios y profundamente amado. En el nombre de Jesús, amén. Póngase de pie, alabado sea el Señor. Así es como llegas a ser salvo. La gente dice, oh, qué fácil es, pero hay gente que por su mentalidad humana tratan tratan de decirte que ser salvo es un proceso, pero no es así. De un solo golpe tú eres salvo y eres salvo para siempre. Alabado sea el Señor. De hecho, orar es una expresión de nuestra debilidad. Es por eso que lo más que conoces tu debilidad, lo más que oras. Levanten sus manos en este lugar por aquellos que acaban de hacer esta oración justo ahora. Hay puntos de conexión que yo les aliento a ir y a decirles que hagan esta oración. Tenemos un regalo que darte. Esta semana que viene no tomemos la semana por sentado. Confiemos en el Señor para que nos ponga en el lugar correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto. Vamos a confiar en Dios por momentos dectos y kairos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro porque tu preciosa gente, mientras caminan en esta semana que entra, hacia lo desconocido, desconocido para nosotros, pero todo conocido para ti. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que el Señor vaya delante de nosotros y haga todos los lugares torcidos derechos. Protégenos de daños que no podemos ver. Protégenos, Señor, y a nuestros amados de mal que no podemos ver. Y Padre, permítenos, a causa de que esto no se puede ver y que tú vas delante de nosotros protegiéndonos, sin ni siquiera saber, Señor, que el enemigo ha preparado algo para nosotros y de lo cual tú nos has protegido. Así que, Señor, danos un corazón agradecido, siempre un corazón agradecido, para que de este día en adelante te demos gracias por todo lo que tú eres y especialmente por el regalo de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Danos un corazón agradecido en el nombre de Jesús y toda la gente dice amén. Dios los bendiga, nos volveremos a ver pronto. Bien, pues entonces aquí concluye mi trabajo de traducción por esta ocasión. Dios te bendiga. Paz, shalom a ti y a tu hogar y una excelente semana para ti.